Hola, muy buenos días. Mi nombre es Iván Herrán, soy el director técnico de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Federación de Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual o el Desarrollo y sus familias en Castilla-La Mancha. Somos 59 entidades repartidas por toda la región. Muchas de ellas gestionan recursos públicos financiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de la Consejería de Bienestar Social. Desde Plena Inclusión Castilla-La Mancha queremos que todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo puedan tener oportunidades para generar su proyecto de vida. Estamos especialmente interesados en que las personas con mayores dificultades de inclusión puedan tener también estas oportunidades. Las personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental es uno de los grupos con mayores dificultades de inclusión y, por tanto, de presencia y participación social. Por esta razón, apoyamos proyectos como EVATRA, que pretenden fomentar la colaboración entre AFAS, una entidad que presta apoyos a personas con discapacidad intelectual en Tomelloso, Ciudad Real, y la Unidad de Salud Mental del hospital de la misma localidad. Muchas gracias por vuestro esfuerzo en la implantación del proyecto y por participar en este seminario. Queremos agradecer también a la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Discapacidad, como a la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria. Y, por supuesto, también queremos agradecer el esfuerzo técnico de la Coordinación Regional de Salud Mental para potenciar la formación a los profesionales sobre esta temática, para reflexionar junto a nosotros para proveer los apoyos necesarios a las personas y por apoyar la promoción de este seminario. Durante el seminario podréis exponer vuestros comentarios o preguntas a través de la opción del chat, que la tenéis abajo. Se las expondremos a los ponentes al finalizar la intervención. Podéis hacer todas las preguntas que queráis. Bueno, sin más, voy a dar comienzo ya al seminario. Os doy paso a nuestros compañeros de AFAS y a la Unidad de Salud Mental del Hospital de Tomelloso, que van a ser los encargados de exponer su experiencia. Participarán por este orden Rafael Bravo, psicólogo, director técnico de AFAS, Mari Carmen Díaz, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del Hospital de Tomelloso, José Miguel Palacios, psicólogo de AFAS, y por último, Nieves Serrano, psiquiatra de la Unidad de Salud Mental. Adelante, cuando queráis. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy Rafa Bravo, soy, como decía Iván, director técnico de AFAS y psicólogo de formación. En primer lugar quería daros las gracias también a Plena Inclusión Castilla-La Mancha, reiterar el agradecimiento a ambas consejerías. Y también quería agradecer, pues, especialmente a las personas, a los profesionales que también forman parte de este proyecto y que hoy no están aquí en esta presentación, tanto de la Unidad de Salud Mental como de AFAS, porque son fundamentales en el desarrollo de este proyecto, ¿no? También a todos los que estéis al otro lado, que aunque no podamos ver, pues os agradecemos que dediquéis este ratillo esta mañana a conocer esta experiencia. Esperamos que sea útil y práctica. Así que sin más dilación, pues empiezo a contaros un poco en qué consiste este proyecto. Voy a compartir pantalla, espero que no haya problema. A ver, vamos a ver. ¿Se ve, verdad? Bueno, pues como comentamos, esta mañana pretendemos acercaros a una experiencia de coordinación entre una unidad de salud mental hospitalaria, en este caso del Hospital de Tomelloso, y un equipo, digamos, especializado en el apoyo a personas con discapacidad intelectual y sus familias. En este caso, pues, AFAS, nuestra entidad. La experiencia se denomina Equipo EVATRA y, como veis en la imagen, es un equipo colaborativo sociosanitario para personas con discapacidad intelectual y o trastornos de la salud mental. Hemos estructurado la presentación un poco en este orden. En un primer lugar queremos contextualizar un poquito el proyecto, dónde se ubica, a quién va dirigido, justificar la propuesta, porque vimos que en su momento era necesaria y porque creemos que sigue siendo importante, exponer los pasos para la creación de este equipo que fuimos dando desde el principio hasta el momento actual y luego compartir, pues, la metodología EVATRA y un poco la experiencia general. Para finalizar con la presentación de un caso práctico que pensamos que puede ayudar que puede ser una buena forma de comprender mejor un poco este planteamiento. Así que empezamos por el contexto. Como decíamos, este proyecto tiene lugar a partir de una coordinación entre una unidad de salud mental y un servicio especializado en apoyo a personas con discapacidad. Este servicio de apoyo especializado es AFAS
Y bueno, simplemente por entender qué es AFAS, pues os planteamos un poco esta imagen. AFAS es una asociación de atención a personas con discapacidad intelectual y sus familias que se ubica en la provincia de Ciudad Real. Ofrece apoyos, servicios en diferentes localidades de la provincia de Ciudad Real, aunque tiene su origen en Tomelloso hace más ya de 42 años. Los servicios, los servicios que prestamos son los que veis en la tabla y estamos en las localidades de Alcázar de San Juan, Socuéllamos, La Solana, Bolaño de Calatrava y, por supuesto, pues Tomelloso. Como decimos, atendemos a personas en diferentes servicios, en servicio de alojamiento y vivienda, centros de día, unidades de mayores de 50 años, servicios de formación, ocupación y empleo, centros ocupacionales, servicio de capacitación, también atención temprana y lo que nosotros denominamos servicio Crecer, que es, es un servicio de apoyo a niños mayores de 3 años, de 3 a 21 años, digámoslo así, que ofrece, pues, sobre todo tratamientos de fisioterapia, logopedia y estimulación. Hablamos de en torno a unas 1.100 personas a las que apoyamos anualmente en los diferentes servicios. Pero, como decíamos, esta experiencia se concreta en Tomelloso. Hablamos de una alianza entre una unidad de salud mental de este hospital, del Hospital de Tomelloso, y nuestro servicio en esta localidad, ¿no? En AFAS Tomelloso atendemos en torno a unas 195 personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. Y los apoyamos en servicios de vivienda, servicios de centro de día, unidades de mayores, centro ocupacional y servicio de capacitación. Digamos que la experiencia se centra en estas personas. Bien, pero antes de contaros un poquito en qué consiste, pensamos que era importante explicar de dónde nace este proyecto. Básicamente, este proyecto nace de una formación. Allá por el año 2016, José Miguel, mi compañero psicólogo, que contará el caso práctico con Nieves, y yo, pues nos liamos la manta a la cabeza y nos decidimos a hacer una formación de la que llevamos tiempo interesados, ¿no? Que es este posgrado en enfermedad mental y alteraciones de conducta en personas con discapacidad intelectual de la Universidad Internacional de Cataluña. Así que convencemos a nuestras familias, no sé cómo nos dejan, y nos vamos a Barcelona a hacer este posgrado durante un año. La verdad es que para nosotros la experiencia fue estupenda, supuso un antes y un después en nuestra experiencia profesional, en nuestra formación, porque bueno, pues tuvimos la posibilidad de conocer pues un montón de estudios, de modelos diferentes, no solamente de nuestro país, sino también de los países de Europa. Y como decíamos, pues fue una formación muy gratificante y muy enriquecedora, ¿no? Fue una formación de calidad. Pero al mismo tiempo que íbamos aumentando nuestra formación específica en este ámbito y bueno, pues veíamos que avanzamos, también veíamos que la situación de las personas con discapacidad, con necesidades, digamos, más complejas, pasaba por una situación de vulnerabilidad. Pensábamos que este grupo de personas, que decimos personas con necesidades más complejas, personas con discapacidad con necesidades más complejas, entendiendo aquí personas con grandes necesidades de apoyo, personas con importantes alteraciones de conducta o personas que podrían presentar un posible trastorno dual, una enfermedad mental asociada a la discapacidad, vivían una especial situación de vulnerabilidad. Entendíamos nosotros, después de esta formación y a lo largo también de nuestra experiencia, que debido a una falta de formación específica en todos los ámbitos para poderlos apoyar y también a una difícil coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios. Como decíamos, a lo largo de este año pues, tuvimos acceso a muchos estudios y hemos resaltado aquí algunos que nos parecían importantes. Por ejemplo, este que tiene ya algunos años, de 2010, nos hablaba de que la población con discapacidad intelectual tenía una predisposición entre el 20 y el 50% de presentar una patología dual. Hablamos de que entre 2 y 4 veces más probabilidad de desarrollar un posible problema de salud mental que la población general. Este dato nos pareció bastante revelador, ¿no? Y nos preocupó también pensando en nuestra práctica, en nuestro día a día, en nuestro contexto, ¿no? Otro estudio que también nos
nos pareció muy interesante y también muy preocupante es este que rescatamos digamos, del Reino Unido, en este año 2015. Y es un estudio con una muestra muy amplia. Hablamos de 33.036 personas con discapacidad intelectual en el Reino Unido, en el que, bueno, en este estudio se relaciona enfermedad mental, trastorno de conducta y antipsicóticos, digamos, tratamiento con antipsicóticos. De las conclusiones que se extraían de este estudio, nosotros aquí resaltamos 3 que nos parecían muy llamativas y las reflejamos abajo en amarillo, y es que de toda la población con discapacidad que era tratada con antipsicóticos, el 71% no tenía ningún diagnóstico en enfermedad mental. Al mismo tiempo, de las personas que presentaban trastornos de conducta, un 47% eran tratadas con antipsicóticos y un 12%, sin embargo, tenían un diagnóstico en enfermedad mental, un porcentaje pequeño. Y el dato que más nos llamó la atención es este último, que reflejaba que de los sujetos tratados con antipsicóticos, un 26% no tenían diagnóstico de enfermedad mental, ni siquiera presentaban trastornos de conducta. Como decimos, bueno, es un estudio del Reino Unido, pero bueno, es un país donde la inversión en discapacidad intelectual es bastante potente y los medios también lo son. Entonces, bueno, nos hizo mucho pensar igualmente en nuestra realidad, en nuestro contexto. A medida que fuimos haciendo esa formación, también ampliamos nuestro conocimiento en este modelo, ¿no? En el modelo biopsicosocial. Que, bueno, un poco lo que recoge es que como un todo es un modelo holístico y comprende que cualquier problema sanitario o emocional no solo se explica por una causa biológica, sino que se manifiesta de una u otra forma según otras variables también psicológicas y de carácter social. Llevado esto a nuestra práctica, a nuestro día a día, pensamos que en definitiva en las esferas, digamos, biológica y psicológica nos queda mucho por mejorar, nos queda mucho por profundizar, ¿no? ¿Y qué entendíamos dentro de esas esferas? A nivel más biológico, pensamos que nos queda mucho camino para especializarnos mucho más en los servicios de apoyo a personas con discapacidad en todo lo que tiene que ver con los síndromes genéticos que muchas de estas personas presentan, los fenotipos cognitivos y conductuales, que muchas veces se derivan de estos síndromes, todo lo que tiene que ver con la afectación sensorial, la medición, valoración del dolor, también nos parecía que era un campo muy amplio para explorar y necesario, y todo lo referido a la asociación entre la enfermedad mental y la discapacidad, cómo se manifestaban las enfermedades mentales en la población con discapacidad. Pensamos que ahí nos quedaba, como decíamos, mucho camino. También a nivel psicológico, en esa esfera más psicológica, pensamos que todo lo referente a la evaluación cognitiva, a las funciones cognitivas, también era un campo amplio y que teníamos que explorar, que teníamos que especializarnos mucho más. Pensamos que es una crítica bastante común en nuestros servicios. Todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas. El ámbito de la comunicación, el derecho que toda la persona tiene a poderse comunicar y expresar. Pensamos que, bueno, que aunque estamos haciendo mucho en estos tiempos, pero también es una asignatura pendiente, ¿no? La provisión de apoyos para favorecer los sistemas de comunicación aumentativa, alternativa, todo lo referente a accesibilidad cognitiva y, bueno, y todas las variables que tienen que ver con el ámbito afectivo-emocional. Y por último, pues en la esfera más social, pues todo el trabajo para mejorar los entornos de vida de las personas con discapacidad, su autonomía y participación en la ciudadanía como ciudadanos, los apoyos y los círculos de relaciones y, por supuesto, las oportunidades de inclusión. Así, en resumen, lo que queríamos un poco transmitir es que pensamos que en nuestra práctica y también pensamos que a nivel federativo se está haciendo un importantísimo esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la esfera social, principalmente, que es fundamental, ¿no? El trabajar por un modelo social y de apoyo, un modelo basado en los derechos de las personas con discapacidad para promover la inclusión. Pensamos que estamos haciendo una labor muy importante y necesaria en esa línea, aunque nos queda mucho camino por recorrer. Pero pensamos que a lo mejor ese desarrollo no está siendo proporcional
en las otras dos esferas, en el ámbito más bio y psicológico, referido a este grupillo de personas con más necesidades, con necesidades más complejas. Y aquí queremos hacer esa reflexión, ¿no? Al final, sin una especialización en esa esfera más bio y psicológica, realmente no podemos promover la ciudadanía y la inclusión real de estas personas, porque realmente no llegamos a conocerlas como se debe y no podemos proporcionar los apoyos necesarios. Pensamos que ahí tenemos una importante asignatura pendiente. Bien, pues como ya os digo, removidos un poco por toda esta información, preocupados pero al mismo tiempo motivados, empezamos a pensar qué podíamos hacer en nuestra práctica, qué podíamos hacer en nuestro día a día. Así que pues empezamos a dar los primeros pasos para la creación de este equipo, lo que al final fue lo que hoy es el equipo de Batra. Lo primero que quisimos hacer es testear nuestra realidad, intentar ver cómo estábamos nosotros en función de un poco de estas variables que estábamos conociendo, ¿no? Así que un poco planteamos unos aspectos clave para evaluar. La posible sobremedicación de las personas con discapacidad en nuestro servicio, la posible existencia de diagnósticos erróneos o falta de diagnóstico en algunas personas, la posibilidad de que existiera un efecto eclipsador en algunas personas con discapacidad, o lo que es lo mismo, que la discapacidad, digamos, escondiese otros condicionantes a nivel sanitario, posible enfermedad mental asociada, que todo se atribuyese a la discapacidad y no indagásemos mucho más ahí, ¿no? Y la dificultad de coordinación entre sanidad y los servicios sociales. Así que digamos que llevamos estas variables a prueba, pusimos a estudio y obtuvimos un poco estos resultados. De las personas con discapacidad, la población con discapacidad en AFAS, un 60% tenía un tratamiento psiquiátrico, lo que nos pareció un valor bastante alto. De este grupo de personas, menos del 5% tenían algún diagnóstico en enfermedad mental. Veíamos también que muchas personas presentaban tratamientos resistentes a lo largo de los años. Muchas de estas personas con gran necesidad de apoyos y con una dificultad a la hora de interpretar la funcionalidad de la conducta. Realmente muchos tratamientos no entendíamos por qué se mantenían durante tanto tiempo. Y a lo mejor tampoco se podía atribuir su uso a una mejoría o una estabilidad de la persona. Y bueno, pues sí que veíamos y era evidente que no teníamos una estrategia definida para apoyar directamente a estas personas. Así que un poco con este marco, preocupados y como decíamos, pues también motivados, empezamos a pensar qué podíamos hacer y nos planteamos como un objetivo muy general, que era el de, pues eso, mejorar la calidad de vida de estas personas. Este grupo que denominamos de personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que presentan dificultades o necesidades más complejas. Entendíamos dentro de este grupo personas con grandes necesidades de apoyo, quizás pues, déficits sensoriales importantes, problemas en la comunicación significativos, personas con graves alteraciones de conducta y personas con una posible enfermedad mental asociada. Así que en esta línea, como decíamos, empezamos a pensar qué podíamos hacer y pensamos que sería fundamental para este grupillo de personas crear un servicio especializado en discapacidad intelectual y salud mental, lo que hoy en día es el EBATRA. Así que lanzamos el cohete y empezamos a pensar en positivo. Todavía sin hablar esto con nuestras compañeras de la unidad de salud mental. Luego llegamos a contarles todo esto y ya las liamos. En un principio, ¿qué queríamos crear? Pues eso, un servicio especializado en discapacidad intelectual y enfermedad mental, entre una unidad de salud mental hospitalaria y un servicio específico de atención a personas con discapacidad. Nos planteamos los siguientes objetivos específicos en un principio. ¿Qué queríamos? Queríamos crear una plataforma de formación y asesoramiento mutuo entre los dos servicios. Queríamos consolidar una evaluación especializada reconocida por ambas partes para poder apoyar debidamente a las personas en los mismos plazos. Queríamos crear una herramienta de comunicación común que nos sirviese para trabajar en las coordinaciones y que fuera la guía para todos. Al final, esa herramienta es el informe multimodal, que ahora os comentaremos también. Y queríamos ofrecer resultados personales. Al final, pues eso, avalar este
este proyecto, que tuviese sentido, poder evidenciar que tenía sentido. En cuanto a los resultados que queríamos conseguir, los agrupamos como en 3 categorías. Por un lado, queríamos disminuir los ingresos y avisos de urgencias de este grupo de personas. Queríamos también disminuir el número y la intensidad de conductas disruptivas en esta población. Pretendíamos también estabilizar los tratamientos farmacológicos a lo largo del tiempo y lograr una estabilidad en la persona, y también aumentar la satisfacción de la persona, de la familia y de los profesionales también, por supuesto. Y pensamos que era el momento, que era ahora. Así que nos planteamos una estrategia de cambio. En un primer momento, antes de llamar a ninguna puerta, pensamos que teníamos que hacer una autocrítica y reestructurar nuestra estructura de evaluación e intervención. Era fundamental. No podíamos exigir sin hacer nosotros nuestro trabajo primero, ¿no? También necesitamos establecer una alianza, en este caso con salud mental, para poder lograr esa especialización real y que fuera eficiente y eficaz, ¿no? Y finalmente teníamos que conseguir consolidar este trabajo para ofrecer evidencias y una buena práctica. Así que ahora sí, empezamos a realizar estos cambios. En un primer momento, como decíamos, empezamos a reestructurar nuestro modelo, nuestra estrategia de evaluación y coordinación en torno a 3 niveles de prevención. Como decíamos, queríamos seguir mejorando nuestra formación específica y reestructuramos esa estrategia en torno, como decíamos, a 3 niveles. Un nivel de prevención primaria, en el que recogíamos todos los procesos y procedimientos de evaluación, apoyo y seguimiento a la persona, pero era referido a toda nuestra población con discapacidad. Eran, digamos, una estrategia común a todas las personas. En un segundo nivel de prevención, que sería el que marcamos en el ámbito amarillo, recogíamos todos los procesos y procedimientos más especializados para personas con conductas de riesgo, que representaban en torno a un 15%. Y finalmente, en un marco más de prevención terciaria, recogíamos a grupo de personas, bueno, digamos, todos los procesos y procedimientos destinados a un grupo de personas con conductas, digamos, conductas de alto riesgo, que era un porcentaje mucho más pequeño, pero que condicionaba muchas veces los servicios y, por supuesto, nos permitían una buena calidad de vida para estas personas. Es decir, alineamos toda nuestra estructura de evaluación e intervención con estos 3 niveles de prevención. Los usuarios que formarían parte del EVATRA serían las personas que estarían representadas en la parte alta de esta pirámide, ¿no? Sobre todo en la parte roja. Bien, pues el resultado de esta reestructuración es este esquema. A ver, yo sé que aquí hay muchísima información, no nos vamos a detener. Simplemente es para que se pueda ver cómo alineamos, digamos, esos procedimientos de evaluación, apoyo y seguimiento de las personas en torno a los 3 niveles. En verde sería el semáforo, ¿no? En verde la parte de prevención primaria, en ámbar todo lo que tiene que ver con la prevención secundaria, y ya en rojo lo referido a la prevención terciaria. Que básicamente lo que se plantea es lo siguiente. En el primer nivel, en el nivel de prevención primaria, que como decíamos es común a todas las personas con discapacidad, lo que hacíamos era estructurar, digamos, todo en torno a nuestro plan individual de apoyo, que digamos es el corazón de nuestra metodología, y a partir de ahí, pues, a partir de ese modelo, pues se plantean los objetivos, las actividades e indicadores para estructurar el plan de vida de la persona durante ese año. Unido, digamos, a este modelo, pues incorporamos una serie de estrategias, de herramientas, como puede ser la escala de calidad de vida, que pasamos cada 2 años, la escala de conducta adaptativa, que se pasa al inicio cuando la persona llega a nuestros servicios, y anualmente establecemos siempre digamos, el perfil cognitivo de la persona y lo revisamos anualmente, hacemos una evaluación cognitiva. También incorporamos aquí la escala de evolución ONOS, que en nuestro caso pues, es determinante en este trabajo, porque es una escala que a su vez se compone de 12 subescalas y que nos ayudan a hacer un cribado rápido en diferentes ámbitos de la vida de la persona para ver si puede existir algún riesgo o algunas circunstancias que nos oriente hacia una evaluación un poquito más especializada. ¿Vale? Esta escala la pasamos todos los años y en diferentes momentos del año según necesidad.
También, como una de todas las personas, era necesario hacer una exploración médica, digamos, anual, que muchas veces nos da información muy interesante, muy significativa para ver si está ocurriendo algo nuevo en torno a la vida de la persona. Digamos que este sería el primer nivel de prevención en el que estructuramos nuestra práctica. En un segundo nivel de prevención, acogíamos a todas aquellas personas que podían presentar conductas, digamos, de cierto riesgo. En este caso, siempre se realiza un análisis funcional de la conducta. Nosotros utilizamos la VIVAD, una entrevista estructurada para poder hacer ese análisis funcional, y dependiendo de la persona, pues evaluamos más en la línea de poder descartar la posibilidad de alguna enfermedad mental o definir cómo es el problema de conducta. Pero básicamente hacemos a través de ese análisis funcional, elaboramos un plan de apoyo conductual y hacemos un seguimiento. ¿Vale? Nuevamente, en este grupo están personas que con el plan de apoyo conductual positivo pues reconducen y digamos que reorientan ese tipo de conducta y volvemos a una normalidad. En este grupo de personas no suele haber pauta farmacológica, o si la hay es puntual. Y finalmente, el último nivel, el nivel de prevención terciaria, donde están recogidas, digamos, todas las personas que forman parte de BATRA, pues digamos que hay dos caminos. Por un lado, aquellas personas que presentan conductas de alto riesgo, que aunque son claramente funcionales, manifiestan una intensidad y una gravedad que requieren de una aplicación de pauta farmacológica. Y por otro lado, otro grupo de personas en las que parece que asociada a la discapacidad existe un problema pues, que puede tener que ver con una posible enfermedad mental asociada o con la aparición de un posible deterioro cognitivo. Digamos que en ambos casos, igualmente, partimos de un análisis funcional de la conducta y a partir de ahí se establece un plan de apoyo conductual positivo que tiene también esa parte de farmacología y digamos que a partir de ahí iniciamos esa coordinación con ese informe multimodal que ahora veremos. ¿Vale? Digamos que este sería el tercer nivel de prevención terciaria y recoge a todas las personas que forman parte de nuestro proyecto. Bien, pues una vez definido, reestructurado nuestra estructura de evaluación y de coordinación, teníamos que hablar con la unidad de salud mental, con la que ya teníamos una buena coordinación, para plantearles este reto y ver si querían formar parte de él. Tuvimos algunas reuniones en un principio, pusimos el proyecto y bueno, también pensamos que fue importante exponer que el proyecto podía tener muchas ventajas para este grupo de personas, podía ser una inversión a la larga para mejorar su calidad de vida realmente y que tampoco tenía que suponer una gran inversión de tiempo extra. Al final, un poco lo que planteamos es que podíamos pasar de una coordinación más tradicional que planteábamos mensualmente, una vez al mes, a establecer una coordinación en la que una vez al mes planteásemos esa coordinación, digamos, como siempre, viendo a cada una de las personas, pero al mes siguiente pudiésemos hacer un modelo distinto, que sería, digamos, el modelo de BATRA. Plantear un trabajo en equipo, en el que pudiésemos revisar a través de esta evaluación más específica ver a cada una de las personas y analizar todo el planteamiento desde ese modelo biopsicosocial con este informe multimodal. Al final, pensamos que de esta manera podíamos crear un equipo especializado en discapacidad intelectual realmente y enfermedad mental, centrado en la persona. Así que, pues se hizo posible y al final pues se creó y nació este equipo de BATRA, allá por noviembre de 2017. Ahí viene la foto, pues veis algunos integrantes, no están todos, pero hay bastantes. Y bueno, como os digo, empezamos a trabajar en 2017 a finales de año. ¿Cómo empezamos? Bueno, rapidísimamente. Este es un poco el cronograma que planteamos en 2017-2018, en un año. Hicimos un año como de formación conjunta para empezar ya a rodar a partir de finales de 2018, ya con la estructura más consensuada. Dividimos el año, digamos, o dividimos, sí, dividimos el año desde noviembre y enero, noviembre de 2017 a enero de 2018,
en el que hicimos una puesta en común de cómo iba a ser la evaluación. Expusimos las diferentes pruebas que íbamos a utilizar, el modelo de BBAT, el análisis funcional, compartimos las herramientas. Para un segundo periodo, de marzo a septiembre, que denominamos como conociendo a la persona, digamos que compartir estas herramientas, digamos, una vez que las hayamos aplicado a las personas. Pudimos conocer de forma más objetiva, aunque ya las conocíamos a las personas, pero conocerlas, digamos, desde las diferentes herramientas. Nos sirvió para conocerlas mejor y también para conocer mejor las herramientas. Y al final de año, de septiembre a diciembre de 2018, consolidamos ya ese informe multimodal, esa herramienta común, y empezamos a trabajarla. Empezamos a utilizarla en las coordinaciones como nuestro modelo. Como decíamos, la ONOS ha sido una herramienta que para nosotros ha sido fundamental porque nos ha permitido hacer un cribado y al final recoger las personas que formarían parte de este proyecto. Como decimos, la ONOS es una escala formada por 12 subescalas. Aquí se recogen cada una de las categorías de esa escala y, bueno, a partir de ella, con una serie de criterios que no me voy a detener ahora mismo en definir, pues obtuvimos un grupo. El perfil de nuestro grupo, de nuestro grupo de BAT en Tomelloso, es este. ¿Vale? Aquí lo que se puede ver es que de nuestra población, de nuestro grupo con necesidades más complejas, pues un 21% de las personas presentaban problemas significativos en las relaciones y sobre todo están otros problemas mentales o conductuales que tienen que ver con trastornos fóbicos, somatomorfes, trastornos de todo tipo. Digamos que aparte de otras variables como problemas en las actividades básicas de la vida diaria, personas con hiperagresividad, autolesiones, problemas cognitivos, etcétera, etcétera. Digamos que este era un poco el perfil con el que iniciamos el trabajo. Bien. Y una vez que consolidamos la herramienta del informe multimodal, como decimos, ha sido hasta el día de hoy nuestra herramienta de coordinación. Aquí os representamos un poco cómo se organiza este informe multimodal. Esta es la estructura. Tiene una parte de formulación, objetivos del programa, intervención central en las hipótesis, un plan de acción, cambios esperados y responsables de cada una de estas acciones. Esta estructura se plantea igualmente en las 4 áreas que veis aquí, en el área psicológica, sanitaria, psiquiátrica o de psiquiatría y la ecológica, el entorno. Y en todas estas 4 áreas, la parte de formulación es común. La parte de formulación lo que recoge son las hipótesis del análisis funcional de la conducta que obtenemos a través de la BBAT. ¿Vale? Entonces, al final, con un mismo planteamiento, hacemos una propuesta en las 4 áreas de intervención. ¿Qué pensamos que tiene este modelo de diferente? ¿Qué pensamos que mejora lo que hasta ahora estábamos haciendo? Pues lo recogemos un poco en esta imagen. Pensamos que trabajando de esta manera, con este informe multimodal, establecemos un plan de acción que está basado realmente en un conocimiento global y compartido de la persona. Y lo compartimos por un equipo multidisciplinar que a través de una evaluación específica y un análisis funcional planifican juntos una intervención. Entonces nos parece muy potente y creemos que de esta manera lo estamos logrando. Además, con el informe multimodal establecemos una serie de cambios esperados en los mismos plazos de valoración. Esto es, creamos una expectativa sobre la persona, una expectativa positiva y también sobre el equipo, también sobre nosotros. Pensamos que eso también es bueno al final, ¿no? O sea, pensamos que la persona va a mejorar y lo va a hacer con los apoyos que le vamos a proporcionar. Entonces, esa expectativa creemos que es potente también, ¿no? Y finalmente, establecemos una evaluación objetiva en el entorno natural de la persona a través de herramientas conocidas y valoradas por todo el equipo de evaluación y seguimiento. Realmente estamos avanzando hacia una especialización en el entorno inmediato, que quizá también es una pieza clave en esta historia. Hemos visto otros modelos, por ejemplo, en Cataluña y en otros sitios donde pensamos que, aunque hay servicios muy especializados en discapacidad intelectual, no existe una especialización clara en el entorno. Y pensamos que en el entorno es donde la persona se desarrolla, vive y donde realmente se le puede apoyar mejor. Entonces, si no especializamos bien el entorno, difícilmente vamos a lograr esa
esa mejora en calidad de vida en estos perfiles. Así pensamos que estas 3 patas son fundamentales a la hora de plantear el por qué este modelo tiene sentido. Y bueno, ya para terminar un poco, quería comentaros cómo lo hacemos en la práctica, porque al final hemos ido aprendiendo. En un principio, las compañeras lo podrán corroborar, digamos que quizás aportamos muchísima información en las coordinaciones, mandamos los informes multimodales muy extensos para que se pudiesen leer y tal, y nos damos cuenta, mejor dicho, que el tiempo es oro para todos y que hay que aprovecharlo bien. Entonces, eso también ha sido clave, yo creo que en el momento en el que estamos ahora mismo. Hemos sabido adaptar las herramientas también a esta coordinación para que fueran mucho más visuales, mucho más dinámicas y que nos permitieran a todos tener una idea rápida para poder apoyar después, ¿no? Entonces, este informe multimodal, en la presentación, digamos, en la consulta, se hace en torno a las 4 áreas que hemos definido, pero se hace con un modelo mucho más gráfico. Lo que hacemos es presentar, digamos, del equipo especializado, desde AFAS, presentamos el planteamiento médico, psicológico y ecológico de la persona, pues hacemos alusión a los meses anteriores, las evaluaciones que hemos hecho, cómo está la persona en estos niveles, si había alguna prueba específica que se ha aplicado. Y siempre cerramos con la parte de psiquiatría. Al final, yo creo que el equipo de salud mental recibe toda la información, la tiene alineada en ese momento y a partir de ahí planteamos tratamiento farmacológico, sí o no, ajustes. Pensamos que de esta manera pues, ofrecemos una información mucho más rica que lo hacíamos antes. Y pensamos que en estos perfiles es fundamental hacerlo así. ¿Vale? También creemos que es importante el cierre de la sesión. Os ponemos aquí una plantilla que es un poco así a lo mejor sencilla, pero nos ayuda a concretar y alinearnos, ¿no? Al final, siempre cerramos la sesión preguntándonos qué podemos hacer para la persona, qué queremos realmente mejorar, cómo lo podemos hacer, qué hay que tener en cuenta, qué resultados queremos conseguir, qué plazo razonable, ahí nos marcamos si vamos a hacer una revisión en 4 meses, 6 meses, el tiempo que sea apropiado, y cómo lo podemos demostrar. Al final, qué herramienta vamos a utilizar en la siguiente sesión para ver si ha habido realmente una evolución. Y lo bueno es que esas herramientas que utilizamos las conocemos todos. Un registro de conducta, una evaluación con la escala ABCECA. Realmente eso es importante, ¿no? Entonces, este cierre, este alineamiento, creemos que también es bastante significativo. Y luego también queríamos compartir lo que pasa después. Una vez que cerramos, nos vamos, digamos, a casa, pues también recogemos, digamos, lo que es la pauta farmacológica, si ha habido alguna variación, algún ajuste, alguna medicación nueva, e inmediatamente aplicamos la escala OCU, que es una escala de efectos secundarios, en ese momento, antes de la aplicación del cambio farmacológico, digamos, con el fin de ver cómo está la persona en ese momento. Esta misma evaluación, con esta escala, la hacemos 30 días después, para ver si realmente puede haber alguna incidencia debida a la incorporación de esta medicación, ¿no? Y en un plazo que pensamos que es razonable para poder sacar alguna conclusión. Lo mismo hacemos con la escala ABCECA, que un poco lo que recoge es un poco la evaluación de la conducta, cómo evoluciona la conducta, qué tipo de conducta presenta la persona. Hacemos lo mismo, aplicamos esta escala en el momento que terminamos la coordinación y la aplicamos 30 días después, por ver si también puede tener alguna incidencia en la conducta problemática, digámoslo así. Luego, dependiendo del problema, de la situación de la persona, pues a nivel cognitivo podemos evaluar en cuanto a memoria, atención, orientación, dependiendo ya del tipo de caso, de problema que se nos dé. Y luego recogemos también pues, factores sociales significativos que se puedan dar en todo el periodo, ¿vale? Que es la parte esta azul de abajo. ¿Vale? Hacemos también una revisión biopsicosocial a posteriori, para ir viendo un poco la evolución de la persona. Y bueno, en definitiva, este es un poco el modelo, es un poco la estructura de este programa, de este equipo. Y bueno, espero que más o menos haya quedado inmediatamente claro. De todas formas, como al final tenemos tiempo para hacer preguntas, ahí podemos ver lo que sea necesario. Voy a darle paso ahora a Mari Carmen, que es una de las psiquiatras de la unidad, y que nos va a contar un poquito cómo lo ven ellos. Mari Carmen, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias, Rafa.
No sé si se me ve o no se me ve. No. Yo no me veo a mí misma. Como es la primera vez que lo uso, sí se me ve. Rafa dice sí, sí. Vale, muy bien. Bueno, pues la experiencia en la coordinación desde el punto de vista de la unidad de salud mental es lo que me ha correspondido comentar a mí. Voy a intentar ser breve porque prácticamente pues, todo lo que ha comentado Rafa es muy completo. Simplemente eso, el comentar un poco cómo lo hemos vivido nosotras, todos estos cambios que hemos tenido que ir haciendo. Bueno, primero comentar que cuando llegamos al hospital de Tomelloso, hace ya más de 7 años, Nieves y yo, pues con qué nos encontramos respecto a la atención a los pacientes con discapacidad intelectual usuarios de AFAS. Bueno, pues las citas en las que se atendían a estos pacientes eran citas de revisión normales, incluidas dentro de la actividad asistencial del día a día. A las citas acudía el paciente y un acompañante. Habitualmente el acompañante era la misma persona de referencia, pero en ocasiones esta persona no podía acudir o acudían familiares que no convivían con el paciente desde hacía años. A veces aportaban un informe con el tratamiento, otras veces no. El paciente, cuando llegaba aquí al hospital, pues se encontraba en un entorno hospitalario, con una demora en la hora de atención. Al pasar a consulta se encontraba con una persona desconocida que le hacía preguntas sobre su vida y preguntas que yo personalmente admito que a veces no eran formuladas de la manera adecuada. En muchas ocasiones nos faltaban datos a nivel médico. Recordad pues, que hace 7 años no teníamos el visor clínico y no podíamos acceder a mucha información que ahora mismo sí que tenemos. Bueno, aún así el sistema nos funcionaba. En ocasiones no todo lo bien que desearíamos, pero no lo encontrábamos extraño porque era el modelo de atención del que procedíamos, ¿no? en otros sitios donde habíamos estado trabajando. Como ya percibíamos que la atención a lo mejor no era todo lo correcta que debía de ser, fue cuando tomamos la primera decisión de fijar un horario de atención monográfica a los pacientes con discapacidad intelectual, usuarios de AFAS. Entonces fue cuando decidimos hacer una atención una vez al mes de entre 2 y 3 horas, dependiendo del volumen de pacientes. Esto nos permitía a los facultativos centrarnos en una temática, al centro organizar el acompañamiento, informes, y a los pacientes que acudían, pues sentirse acompañados por sus compañeros, que eran atendidos en un horario muy programado, porque al final además les poníamos a primera hora de la mañana, con lo cual no llevábamos demora, con una atención estructurada. Eso ya, bueno, pues nos dio un poco de mejora en la calidad de la atención. Un tiempo después, desde el equipo de AFAS nos proponen la puesta en marcha de Batra, y nosotras que somos así muy lanzadas, pues aceptamos. Como ha comentado Rafa, las primeras reuniones básicamente fueron pues para construir un lenguaje común. Hablábamos de cuestiones muy similares, pero con diferente terminología y diferentes puntos de vista. Entonces, pues al principio era complejo. Queríamos generar una dinámica de trabajo que nos resultara funcional, porque existían muchos puntos a evaluar en la teoría que ellos nos aportaron que eran muy interesantes, pero que teníamos que adaptar realmente a nuestro entorno y al entorno de la consulta. Por parte de la USM, además, comentar que tuvimos que realizar una actualización respecto a conocimientos de las diferencias existentes en la expresión de las enfermedades de salud mental en los pacientes con discapacidad intelectual. Bueno, pues digamos que es algo como que siempre en salud mental dejamos un poco más apartado y ahí nos pusimos un poco más al tema para poder diagnosticar mejor e identificar mejor diferentes síntomas. Como punto de especial atención en este primer año que iniciamos la andadura de Batra, pues a nosotras nos sirvió mucho el iniciarnos con ejemplos de evaluación. Entonces, por ejemplo, cuando ellos nos planteaban alguna evaluación, nos planteaban la evaluación de algún paciente muy bien conocido por la USM. Llevamos atendiendo a esos pacientes de los que ellos nos planteaban la evaluación en torno a 3-4 años, con lo cual les conocíamos perfectamente y lo que hacíamos era aprender los conceptos que ellos nos planteaban desde el equipo de AFAS a través de ejemplos que ya estábamos atendiendo. Entonces, esto nos hacía abrir completamente la mente, claro, porque ellos nos explicaban, nos daban explicación a muchas cuestiones que nosotros aprendíamos en consulta, que nos planteábamos de una forma y que les dábamos la vuelta completamente al tener este tipo de evaluaciones. Entonces, era un aprender mediante ejemplos pues muy positivo y muy enriquecedor. ¿Qué hemos ganado desde el punto de vista de la USM en estos años? Pensar a coste de participar en una coordinación bimensual o trimestral, porque algunas veces cuando las cosas han estado muy tranquilas, la coordinación se ha alargado incluso a 3 meses porque las cosas han estado muy bien y no... La coordinación me refiero a la de Batra, o sea, no, la mensual se mantiene, todos los meses se atiende a los pacientes de AFAS y la coordinación más específica de pacientes con necesidades complejas
es la que hacemos bien mensualmente o trimestralmente. Entonces, es sacar 2-3 horas cada 2-3 meses y que para nosotros ha supuesto pues que la puesta en común de los casos de pacientes con necesidades complejas nos ha permitido la evaluación multidisciplinar por parte del equipo de Batra, que implica a todos los profesionales de la unidad de salud mental y a todos los profesionales de referencia de AFAS. Entonces, imaginad que esto nos ayuda un montón a ampliar el abanico de hipótesis diagnósticas. Pero claro, ahí todos, al paciente le conozco yo y le puede llevar un referente de AFAS, pero todos los demás compañeros cuando van a la evaluación también pueden opinar, pueden plantear diferentes cuestiones. Enriquece las opciones de evaluación, porque a lo mejor hay cuestiones a evaluar que nosotros no nos habíamos planteado y los compañeros pues también las aportan, de intervención. Fortalece la toma de decisiones, porque al fin y al cabo las decisiones se están tomando en base a, pues, al proceso que realizamos entre todo el equipo, ¿no? El proceso de evaluación que realizamos entre todo el equipo. A lo largo de estos años se han podido plantear y a continuación confirmar o refutar diferentes hipótesis diagnósticas de enfermedad mental y o condicionantes ambientales que sin la colaboración del equipo de AFAS, que son quienes realmente realizan la mayor parte de la evaluación, habría sido muy difícil o prácticamente imposible, porque ellos son realmente los que hacen nosotras podemos proponer diferentes hipótesis diagnósticas, pero luego los que acaban haciendo el trabajo más duro, por decirlo de alguna forma, son ellos, con lo cual dar las gracias porque realmente sin ellos esto no sería posible. Hemos podido tener acceso a partes de la historia psicobiográfica y de la historia médica a las que desde el formato anterior de consulta no se podría acceder, porque claro, al coordinarnos, pues sacamos otras muchas cosas de la historia psicobiográfica del paciente, de toda la información que tenemos cada uno, de la historia médica que podemos aportar desde el hospital, pues que nos completa el cuadro, ¿no? Que de otra forma nos faltan como muchas partes o el puzzle, por decirlo de alguna forma. Y al hacer esta puesta en común, pues podemos obtener mucha más información. En muchas ocasiones se ha podido optimizar el uso de psicofármacos, es cierto. En un primer momento se planteó como objetivo reducir el uso de psicofármacos. La realidad es que reducir, creo que no hemos reducido, pero sí que hemos objetivado que lo deseable realmente es el uso racional de los mismos, entonces con indicación confirmada por medio del diagnóstico de enfermedad mental. No tanto el número de fármacos usados, sino cómo se utilizan. O sea, tener un diagnóstico y usar los fármacos como se hace con el resto de personas con enfermedades de salud mental, en función de un criterio diagnóstico y con una farmacovigilancia, que ahora lo comentaré. Porque se inició una coordinación entre enfermería del centro y enfermería de la unidad de salud mental, de tal forma que enfermería del centro participa en protocolos de vigilancia de salud física y controles analíticos que se realizan a los pacientes en tratamiento con antipsicóticos y optimizantes residentes en AFAS o que acuden al centro de día. Esto evita costes de desplazamiento, estrés para los pacientes, facilita la labor de atención primaria y la labor de enfermería de la USM, con lo cual pues también dar las gracias a enfermería de AFAS porque nos colaboran un montón. En los pacientes en centro de día las familias lo agradecen mucho porque no es lo mismo tener que andar llevando al paciente al hospital, al centro de salud para andar haciendo la extracción analítica, para andar midiéndole constantes, que tener este recurso que les ayuda muchísimo en el manejo del día a día. En los últimos años hemos objetivado una disminución en el número de solicitudes de atención preferente que se realizan a la USM. Hemos objetivado también una disminución en el número de atenciones de urgencia y una disminución en el número de ingresos en la UHB. En el último año y medio han sido 2 los ingresos que se han realizado en UHB de nuestra área, tratándose de ingresos breves de contención de 2 pacientes diferentes que no han tenido reingresos. O sea, que las atenciones urgentes sí que no podemos nosotros acceder a ellas, pero los ingresos sí. Yo creo que esto nos da bastante, bueno, pues nos da una imagen bastante clara de la eficacia que tiene este modelo de intervención. Además, como un plus, con el tiempo, lo que se inició como una evaluación de pacientes con necesidades complejas se ha extendido al resto de la atención de usuarios de AFAS. Me refiero al resto de atención a la atención al resto de usuarios que hacemos de manera programada en las citas de consulta, no a los de necesidades especiales que se atienden en el ATRA. Entonces, la dinámica de evaluación se ha generalizado de tal forma que si un paciente ha estado inestable desde la última cita con la unidad de salud mental, cuando acude a su próxima consulta de revisión, además del informe de medicación, los compañeros de AFAS suelen aportar directamente un registro, como los que ha mostrado AFAS, con la conducta problema, los posibles factores desencadenantes, indicándonos incluso con colores la intensidad de los trastornos de conducta o de las alteraciones que ha habido. Esto nos evita demora en la toma de decisiones, porque tenerlo todo gráficamente nos agiliza muchísimo a la hora de tomar una decisión, aporta calidad a la atención
y aporta seguridad facultativo a la hora de la toma de decisiones. Vamos, que yo lo único que veo son beneficios de todo esto a un coste muy bajo, que como he comentado es simplemente pues, el hecho de invertir un primer tiempo en empezar a hacer rodar el sistema y después invertir un tiempo a ocuparlo con estos pacientes de necesidades más complejas que al fin y al cabo rinde beneficios para todos. Entonces, bueno, pues por mi parte esto es lo que tengo que decir y ahora creo que doy paso a José Miguel, que va a exponer el caso de una de las pacientes, de una paciente usuaria de AFAS, que es paciente también de mi compañera Nieves. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Buenos días. Espero que se me oiga bien, ¿vale? Y si no, pues me hacéis alguna señal. Vale, bueno, un poco ya después de todo lo comentado hasta ahora y de un poco de la estructura, cómo surge la coordinación de Batra, bueno, pues entre Nieves y yo vamos a comentar un ejemplo, ¿vale? Del cual son datos reales, ¿vale? Pero para el que hemos cambiado, bueno, solamente la identidad, ¿vale? Porque creemos que no es necesario tampoco que se conozca la identidad de la persona, sino simplemente, pues, un ejemplo, además con datos reales, como digo. Bueno, como primera reflexión, pues eso, el encontrarnos en nuestros recursos, como no, pues con personas con graves alteraciones de conducta y con necesidades complejas, con las que siempre, bueno, pues empezamos a plantearnos en un momento determinado cuando ya la gravedad escapa un poco a nuestro control y bueno, nos entra un poco la desesperación, ¿no? Siempre empezamos a preguntarnos si tiene algún problema de salud mental de base, incluso si es de nuestros recursos, ¿no? Vale, pues nosotros, con la formación que adquirimos, como dice Rafa, de calidad, nos hace un poco despertar y coger impulso, ¿vale? Con lo que no tenemos más alternativa que plantear una estrategia, ¿vale? Es verdad que a las personas las teníamos, otras nuevas que se han ido incorporando, pero no teníamos más alternativa que plantear una estrategia de intervención, de valoración y además, pues bueno, enriquecida, ¿no? Todo lo posible porque iba de la mano del equipo de salud mental de aquí de Tomelloso con los que teníamos que trabajar mano a mano. Bueno, como digo, vamos a plantear un ejemplo, ¿vale? Un poco con este título de pensando ya bajo una perspectiva biopsicosocial, que para nosotros, pues bueno, pues es un poco la metodología clave. Es un ejemplo de una persona con problemas de conducta significativos, ¿vale? Mantenidos a lo largo del tiempo, que, bueno, pues cumplía con todos los criterios establecidos para entrar en este proyecto de coordinación un poco, por así decirlo, especial, ¿vale? La coordinación con salud mental ya la teníamos de forma tradicional, como, bueno, como perfectamente han descrito Rafa y Mari Carmen, pero entendíamos que para esta coordinación un poquito más especial, pues el ejemplo de Violeta era uno de ellos, ¿vale? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Vale? Todo lo que ya nos ha comentado Rafa, Mari Carmen, esas herramientas un poco comunes, pues vamos a contar, además con un poquito más de premura de lo que teníamos previsto, pero bueno, vamos a contar cómo lo hacemos, ¿vale? Y bueno, pues nuestro propósito se sustenta en algunas claves, ¿vale? Que iremos viendo. Pues el caso de Violeta, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es una mujer con 38 años de edad, una persona muy organizada y cariñosa, muy afectiva, ¿vale? Le gusta escuchar música, comprar discos de sus cantantes favoritos, le gusta la actividad de limpieza, ha hecho algunos cursos de formación y actualmente desarrolla una actividad de limpieza en la actividad ocupacional con la verdad, con muy buenas competencias para ello. Bueno, pues también le gusta conseguir todo el dinero que puede, guardarlo, hacer algunas compras, algún regalo para su familia. Es muy importante para ella mantener un contacto estrecho con su madre, con sus hermanas, con sus sobrinos, ¿no? Igual que le encanta visitar a su madre, su pueblo, tener la posibilidad de permanecer en fiestas, en las ferias, algunos días, ¿no? Bueno, un panorama que cualquiera de nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Es verdad que, bueno, es una de las primeras claves que queremos dar. Como primera clave, bueno, que no podemos dejar de tener una visión positiva siempre de la persona, ¿no? Por momentos muy difíciles que podamos encontrarnos con necesidades complejas, con alteración de conducta, creemos como primera clave el trabajar con los equipos y, por supuesto, prestar atención a las necesidades de la persona, ¿no? Como digo, siempre hay que intentar mantener una visión positiva, así también lo hemos planteado nosotros con esta estrategia, ¿no?
Con esa descripción que os hemos un poco contado, creo que planteamos una visión positiva, ¿no? Y no tanto a lo que estamos acostumbrados, pues un diagnóstico de 66%, discapacidad intelectual leve o funcionamiento intelectual límite, ¿no? Que sería el caso de este ejemplo, igual que retraso del lenguaje. Bueno, nos encontramos también con una epilepsia asintomática, ¿vale? Y bueno, esa sería un poco la descripción de... Vale. Bueno, como clave 2, ¿vale? Con esta imagen también queremos resaltar la importancia, ¿vale? En estas situaciones un poco de NS más complejas, por supuesto en profundizar, ¿vale? Un poquito más en la historia de la persona. El ejemplo de Violeta, ¿vale? Pues que nació en Manzanares, indagamos un poquito más sobre su historia personal, pues bueno, pues fue un centro de educación especial, igualmente pasó por un colegio de educación infantil en su pueblo, después incluso, ¿no? Atendiendo pues a ese funcionamiento intelectual límite, pues cursa estudios en la ESO, en un instituto, ¿vale? A los 18 años, los servicios sociales, se ve que se hacen un poco eco ya de las situaciones conflictivas que había en su domicilio, pues recomiendan el traslado a una vivienda tutelada, allí en su pueblo, en Manzanares. Bueno, también uno de los hitos así más importantes que recogemos, pues que en el año 2000 se produce la sentencia de separación de los padres. Entendemos que los años previos pues habría una situación complicada en el domicilio. Incluso a los 5 o 6 años, ¿vale? Que ya estaba la persona aquí en nuestro recurso, pues fallece el padre. La acogida a nuestro recurso se hace con el padre y con la madre. Vale. Bueno, en esa vivienda tutelada, ¿vale? Parece ser que suceden varios incidentes graves de conducta o empiezan a suceder. Hay algunos ingresos en la unidad de agudos en Ciudad Real, con lo cual se cursa la expulsión de esa vivienda tutelada y se hace la propuesta de la incorporación a un centro residencial, en el cual, pues bueno, en el 2001, en agosto, se incorpora a nuestro recurso con tan solo 19 años, ¿vale? Después de un añito solamente en la vivienda tutelada. A los pocos días de la incorporación en nuestro recurso, se produce algún intento autolítico, ¿vale? Que conlleva pues, más ingresos hospitalarios y, bueno, un poco la dinámica que verdad que se ha ido teniendo durante muchos años. Como otro hito así un poco importante, ¿vale? Que en octubre del 2010, pues hay una conducta de huida, una de las conductas de huida, es muy importante porque llega incluso a Manzanares, por sus propios medios, desde aquí desde Tomelloso, y hay un intento de agresión a varios familiares. Pues continuamos igual, con situaciones de ingresos hospitalarios, con situaciones muy complicadas y también situaciones muy complicadas de contener también, ¿no? En un centro abierto, dedicado a la atención a personas con discapacidad, pues como es el nuestro, ¿no? Como es AFAS. La verdad que en 2014-2015 nos encontramos con un periodo un poco más de estabilidad, ¿vale? Previo, pues bueno, como hay esa estabilidad, pues le proponemos hacer algún curso de formación en otro centro incluso externo, bueno, propio nuestro, el centro de formación y especial de empleo, pero lo que le conlleva pues salir sola por la población, le damos más confianza, más autonomía, y nos encontramos con un periodo de gran estabilidad, ¿vale? Después de finalizar esas formaciones, pues entendemos que quizás ese plus de exigencia o de autonomía, ¿no? Y de confianza le resulta muy favorable para esta persona, pues planteamos el poder seguir a ese ritmo medianamente también controlado, no tanto en la actividad ocupacional, sino pues en las prácticas un poquito más laborales con nuestro personal de limpieza. Bueno, la verdad que eso luego también desencadena en seguir teniendo pequeños hurtos, situaciones también un poco de manipulación, ¿vale? Crisis, alguna conducta de huida y volvemos a desencadenar otra vez, ¿no? Un periodo ahí también de años, 2015-2019, que aumenta la gravedad y la intensidad de la frecuencia de crisis, múltiples ingresos, ¿vale? Por lo tanto, pues contamos con una situación bastante difícil, ¿no? Incluso pues un momento crítico, ¿no? Que Nieves, Mari Carmen recuerdan, en el que empezamos un poco a hablar incluso de la derivación a un centro especializado por la sierra, ¿no? Porque había conductas que escapaban un poco a nuestro control y vimos que la persona estaba sufriendo y nosotros no éramos capaces de darle ninguna respuesta. Vale. Es uno de los ejemplos que queremos poner, pero sí es verdad que
que creemos clave, una de las etapas claves es profundizar un poquito más en su historia sociofamiliar, porque bueno, si hablamos de discapacidad intelectual, de por sí, de base, nos podemos encontrar con problemas de comunicación, por supuesto, que no son capaces de hacernos entender bien todo lo que pasa, y dificultades en la gestión de sus emociones, ¿no? Eso creo que cualquiera de los participantes que estamos aquí, pues lo podemos llegar a comprender, ¿no? Vale. Aquí, bueno, un breve esquema de evaluación, ¿vale? Que es el mismo que ya ha expuesto Rafa, pero un poco dando a entender, ¿no? Que como tercera clave que yo, bueno, quiero que prestar aquí con el ejemplo, la importancia de la evaluación. Antes de la presentación, como decía también Mari Carmen, de llegar un poco a esa presentación en el equipo, pues ir con información y lo más objetiva posible. Por supuesto, contamos con un primer campo, ¿no? De evaluación de base, ONOS, conducta adaptativa, calidad de vida, que lo hacemos con todas las personas, pero que ella puede saltar un poco esas señales de alarma y ver la necesidad, ¿no? De profundizar en esa evaluación de conducta, ¿vale? La conducta que observamos, con esos registros ABC-ECA, Scatter, bueno, las herramientas de las que disponemos, con las que podemos registrar información y el personal que está todos los días pues puede darnos toda la información posible, igual que en el área de la cognición, ¿vale? Cada vez también creemos más que es muy importante conocer, ahora hablaremos un poquito más detenidamente, el funcionamiento cognitivo de la persona y que nos dé pistas un poco de por qué pasan las cosas. A nivel de salud mental, pues igual, hablamos de ejemplos, ¿no? Con problemas de conducta significativos, necesidades complejas, pues poder empezar a indagar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Si hay algo que nos pueda explicar un poquito más lo que pasa. Igual que la función y el contexto, y muy importante, o sea, es primordial. Y toda esa evaluación, pues al final decanta, ¿no? En un informe multimodal, en esas áreas, que ahora veremos también el ejemplo de este caso que estamos hablando de Violeta, ¿vale? El caso es que se empieza un poco a vislumbrar, ¿no? Damos un poco la alarma de que nuestra sesión tiene que ser la de comprender a la persona y por qué suceden las cosas que suceden, ¿no? Y empezar a realizar una evaluación lo más eficaz posible que aporte una explicación a las crisis de conducta, ¿no? que presenciamos y que evidenciamos. Y por supuesto está que no estamos exentos de dificultades, ¿no? Y tenemos un gran hándicap en la discapacidad, ¿verdad? Tenemos un poco las reflexiones, ¿no? Que nosotros empezábamos a hacernos, bueno, pensando en este proyecto, pues que tenemos la tendencia inicial, ¿no? De siempre en nuestros servicios de asumir intencionalidad, ¿no? En la persona, no sé si todos lo compartís, lo que nos lleva en algunos momentos, ¿no? Falta de comprensión o limitaciones en nuestras formulaciones de los casos, ¿no? También siempre pretendemos, ¿no? O analizar los aprendizajes previos o tenemos la necesidad de analizar, ¿no? Esos aprendizajes previos que tiene la persona y qué experiencias ha tenido, ¿no? Como decíamos, pues analizar un poquito esa historia para poder conocer un poquito más y poder comprender la conducta que pasa. Por supuesto, sobre la función que persigue la conducta expresada, qué estrategia de afrontamiento tiene la persona, ¿no? Creo que tenemos un gran hándicap en esta evaluación, como os planteo, con grandes dificultades. Por lo tanto, teníamos un reto por delante, ¿vale? En el que empezamos un poco a indagar sobre ciertos aspectos y tenemos que ponernos en marcha. Con respecto a la evolución, a la escala de evolución ONOS, ¿vale? De esta persona, de Violeta, bueno, pues encontramos con una puntuación inicial, ¿vale? De 19 puntos, una puntuación muy alta, en la que nos encontramos con algunos puntos críticos, con varios puntos críticos. Por eso, por la conducta que os vengo mencionando, ¿no? 2019 se mantiene con 19 puntos, ¿vale? Pero bueno, vemos ahí que 2020, junio de 2020, pues hay una reducción de esa puntuación general, ¿vale? De la ONOS, que podríamos decir un poco como que es la puerta de entrada, como comentaba Rafa, a este proyecto un poquito más especial de coordinación. Y ahí pongo una imagen de ejemplo, ¿vale? Pues un ejemplo de las conductas que tiene actualmente Violeta, ¿vale? Conductas más de aislamiento, conductas más de retraimiento. En esa escalada un poco que ahora os comentaremos, que es verdad que no está llegando a protagonizar esas conductas de huida, esas conductas más de agresividad con el medio, ¿vale? Más difíciles de contener. Está mostrando estas conductas de aislamiento y es verdad que se muestran mucho más abordables y mucho más colaboradoras. Vale.
Continuando un poco en esa obsesión que empezamos a tener por comprender qué pasa en las personas con discapacidad que presentan necesidades complejas o alteraciones de conducta, también planteamos como una clave muy importante la evaluación de la cognición, ¿no? A nivel cognitivo. Dentro de este esquema, planteamos concretamente esta prueba para perfiles con mayores niveles de autonomía, ¿vale? Una evaluación cognitiva. En este ejemplo de Violeta, ¿vale? Pues bueno, no encontramos hallazgos significativos de deterioro cognitivo en las dimensiones evaluadas, por lo tanto, no vemos la necesidad de hacer una evaluación un poquito más exhaustiva. Bueno, ya de por sí nos da información de que quizá a nivel cognitivo ninguna de las dimensiones cognitivas, bueno, puede estar causándole una dificultad para reaccionar a lo mejor como estaba reaccionando, ¿no? Que en otros ejemplos, ¿no?, de esta coordinación y bata, pues a lo mejor sí nos encontramos, ¿vale? Y que pueden estar un poco interfiriendo en esas conductas problemas y que no estábamos teniendo en cuenta, ¿vale? Bueno, por eso cada vez que hablamos últimamente de lo cognitivo, ¿vale? Todo está entrelazado y bueno, en nuestro sector pues hablamos muchas de conductas desafiantes o no colaborar a las indicaciones de las demandas, ¿no?, que les damos los profesionales o el entorno. Bueno, creo que hay que hacer también una reflexión en nuestros servicios, bueno, algunas veces de empezar a pensar, ¿no?, de quién desafía a quién, ¿no? Si no hacemos una evaluación un poquito más exhaustiva de la persona con discapacidad que está teniendo pues esas necesidades complejas, esos problemas graves de conducta, no comprendemos muy bien por qué están pasando. Bueno, en algún momento habrá que también pensar de quién desafía a quién, ¿no? Si tenemos alguna persona que no es capaz de, bueno, de adaptarse a las situaciones que le planteamos, quizá, bueno, no es él quien nos está desafiando, ¿no? Por eso también hablamos cada vez más de la planificación centrada en la cognición. Bueno, para también, en función de las habilidades, ¿no?, de las estrategias que tiene la persona, pues el entorno más inmediato tiene que ser el que se adapte y tiene que ser el que redefine un poco sus exigencias, ¿no? Vale, ¿qué nos encontramos inicialmente con este ejemplo de Violeta? Bueno, pues esta es una de las puntuaciones, ¿vale?, de las escalas también que más protagonismo le damos, en un momento, por ejemplo, bueno, de julio del 2018, en el que, bueno, nos encontramos un patrón característico de conducta, muy significativo, ¿vale? Ahí vemos que es verdad que confluyen conductas de agitación, un gran número de conductas de agitación, de letargia, ¿vale? Que podemos decir incluso que son contrarias, pero con ese patrón de conducta característico, pues nos encontramos con que primero aparecen conductas de suspicacia, sentimientos de abandono de esta persona, ¿vale?, por parte de su familia, verbalizar siempre sus crisis, nadie me quiere, me quiero morir, ¿vale? Seguido de sentimientos de culpabilidad por haber realizado algún robo, alguna manipulación en uno de sus viajes a casa. Ahora, como veremos, pues para esta persona es muy importante viajar y mantener contacto con su madre, con su familia, pero a la vez es el principal foco de problema que siempre hemos tenido a la vuelta del fin de semana, a lo mejor de casa, pues siempre hemos encontrado con periodos de gran inestabilidad y realmente, bueno, problemas que tenemos que gestionar y mediar prácticamente en la historia de esta persona. En segundo lugar, en ese patrón característico de conducta, después de esa suspicacia, sentimientos de abandono, pues aparecen conductas de inhibición, de aislamiento, ¿no?, faltas de colaboración, rechazo a tomar la medicación, rechazo a tomar la comida, ¿vale? El siguiente paso que da o que suele dar, ¿no?, es esa agresividad. Cuando intentamos intervenir para que colabore, tome medicación, pues ella puede reaccionar con agresividad, con las personas de apoyo, con el medio, ¿vale? Y bueno, os puedo garantizar que es verdad que una agresividad importante, porque, bueno, una corpulencia importante, intentando, la verdad, que condicionar en gran medida, ¿no?, en su entorno de compañeros y en su entorno de vida más inmediato. Y incluso finalizando con conductas bizarras, gritos, poniendo voces, conducta autolesiva. Bueno, hasta el punto que en el 2019 pues estábamos debatiéndonos realmente sobre mantener un planteamiento incluso más restrictivo después de innumerables ingresos hospitalarios que tampoco eran la solución, ¿vale? Ahí nos encontramos en un momento, bueno, de impasse, también en un círculo vicioso, ¿no? Que conductas que escapaban a nuestro control derivaban en ingresos hospitalarios, retornábamos además con, bueno,
sin solución, quizá incrementando pautas farmacológicas que tampoco nos estaba minimizando el problema o las crisis, ¿no? que tiene esta persona. Vale. Comparativa, por ejemplo, ¿no? Seguimos evaluando y nos encontramos, por ejemplo, con esta comparativa de julio de este año, donde se han reducido considerablemente esas conductas de agitación, ¿vale? Conductas de letargia también, aunque es verdad que se ha reducido un poquito menos porque se queda en esa etapa de inhibición, se queda en esa etapa de aislamiento, pero es verdad que es mucho más reconducible, mucho más manejable por nuestra parte, por parte de los profesionales, por parte de la psicología, por parte de atención directa, ¿vale? Es mucho más gestionable, por eso la diferencia que nos encontramos es significativa, ¿vale? Aquí, bueno, una pequeña comparativa con esta escala, con estos registros de conducta, ¿vale? Donde se ve significativamente pues, esa reducción de las conductas de agitación, aumento de letargia. Conductas estereotípicas no han aparecido nunca, ¿vale? De hiperactividad también se han reducido levemente, igual que esa locuacidad excesiva en determinados momentos de agresividad, pues, o de demandas desproporcionadas, pues también vemos una reducción. Vale. Igualmente, otra de las claves fundamentales en la evaluación que emprendemos, ¿no? En este proyecto, en esa estrategia con este grupo de personas más significativo, no puede ser otra que el hacer el mejor análisis funcional de conducta que podamos hacer, ¿vale? En este caso, nos encontramos con diferentes conductas, ¿vale? Como hemos encontrado con ese patrón conductual y nos vemos un poco condicionados a establecer categorías, ¿vale? Como la categoría de conductas heteroagresivas. Englobamos las agresiones hacia otras personas, ¿vale? Cuando existe esa pérdida de control total, causando realmente graves daños y que no cede las indicaciones en ningún momento, ¿vale? Y verdad que cuando entra en crisis, pues siendo una persona muy afectiva, siendo una persona que es capaz de, bueno, de tener estrategias, ¿no? Cognitivas para poder comprender un poco y poder negociar por nuestra parte, pues en ese momento de crisis no es capaz, ¿vale? Una segunda categoría, ¿vale? Conductas disruptivas, falta de colaboración. En esos momentos en los que ya esta persona entra en crisis, ¿vale? Para suspicacia, esos robos previos que no es capaz de decirnos, frecuentemente de dinero, intentos de huida, ¿vale? Pues empezamos a negarnos a tomar la medicación, porque también repercute negativamente, ingesta de alimento, ¿vale? O tiene acumulación de otros alimentos que haya podido ya adquirir sus heridas, ¿vale? Como segunda categoría. Y como tercera categoría, pues conducta autolesiva, ¿vale? Como comento, pues bueno, en esas puestas en comunes que hacemos, en casos más complejos, pues incluso con determinados ingresos hospitalarios, es verdad que planteamos un momento más restrictivo en el que contener ese tipo de conductas más autolesivas, ¿vale? Especialmente difíciles, en ese planteamiento un poco más restrictivo, en el que empezamos a ver también que se producen conductas autolesivas. Por ejemplo, una persona que tiene varices en las piernas, que también le repercute mucho a nivel emocional, el verse mal con varices, pues era capaz de autolesionarse esas varices sabiendo que ahí es donde más sangre iba a producirse y donde sabía que también enseguida teníamos que intervenir y ella incluso poder un poco reaccionar de forma más agresiva, ¿vale? Bueno, es verdad que es una situación bastante complicada en la que analizamos estas categorías de conducta y en el análisis que hacemos, pues bueno, nos encontramos con que hay un gran componente de refuerzo social, ¿vale? Con esta evaluación funcional, pues también nos sigue dando pistas, ¿vale? Para que nuestra formulación del caso, nuestro planteamiento de hipótesis, pues sea lo más ajustado, lo más acertado posible, ¿vale? Y como digo, pues consideramos que otro paso muy importante es realizar un buen análisis funcional antes de poder establecer cualquier hipótesis de trabajo. Vale. Como he comentado al principio, en estas situaciones tan complejas que escapan de nuestro control, pues bueno, pues siempre hacemos la pregunta, ¿no? Esas crisis de conducta repentinas, la persona no decide estar mal, la persona está mal, no lo puede controlar, existe una patología de base, ¿no? Pues en este grupo más específico, pues es verdad que el proyecto también surge y nace con esas preguntas, con esos estudios que encontramos de una mayor probabilidad, mayor predisposición, ¿no? del colectivo con discapacidad a tener esa patología dual, pues
por eso también planteamos esta evaluación en salud mental. Como una evaluación, es verdad que inicial, ¿vale? Por ejemplo, el PASAT, una evaluación adaptada a la población con discapacidad, como primera indagación, pero no es suficiente. Sabemos que esta primera puntuación no es suficiente. Después, bueno, pues por supuesto presentamos el caso a nuestras compañeras, Mari Carmen y Nieves. Empezamos a hablar de criterios diagnósticos, empezamos a hablar de bueno, equivalentes conductuales, ¿no? Cómo puede expresar la persona con discapacidad ese problema de salud mental, que sabemos que en muchos casos se expresa de forma diferente, ¿vale? Y, por supuesto, hacer un buen diagnóstico diferencial y que no haya otra cosa que explique mejor pues, esa conducta, ¿vale? Muy importante también descartar algún problema de salud, algún problema físico, algún problema de dolor que no esté explicando realmente esas crisis de conducta, esos problemas, ¿no? que nos aparecen. En este ejemplo, ¿vale? de Violeta, hacemos esta evaluación y la verdad es que tampoco encontramos una puntuación realmente significativa que nos pudiese dar a entender que existe una patología dual de base, ¿vale? La verdad que la puntuación más alta es en depresión, bueno, que realmente evidencia, ¿no? ese patrón de conducta también de tristeza, de distimia, ¿no? De sentimientos de culpa, sentimientos de abandono, que ella siempre en sus crisis nos suele mostrar, que también prácticamente todos los informes de esos ingresos hospitalarios, pues nos encontramos esos comentarios de distimia, ¿no? Bueno, comportamiento un poco más de tristeza y de abandono. Bueno, pues eso se ve aquí reflejado, pero tampoco nos llega a comprobar que pueda realmente que pudiésemos estar hablando de un problema depresivo únicamente, ¿vale? Por lo demás no encontramos nada más con respecto a Violeta. Y es verdad que sí, hubo un momento determinado, revisando, ¿no? con el equipo, pues ese tipo de conductas que observábamos en Violeta, pues un momento que pusimos un poco encima de la mesa la posibilidad de que hubiese también de base un trastorno de personalidad límite, ¿vale? Y bueno, pues lo estuvimos comentando, estuvimos debatiendo y realmente es que la clave de este proyecto, pues esa formación, bueno, esa reflexión mutua que empezamos a hacer los dos equipos, ¿vale? Vale. Bueno, llegados a este punto, ¿vale? Pues os preguntaréis un poco todos cómo podemos llegar a esos resultados positivos. Os evidenciamos, ¿no? Que con ese registro de conducta que empezamos a encontrar resultados positivos, bueno, a partir del 2020, ¿no? Pues os preguntaréis cómo, ¿no? Bueno, pues este es el ejemplo, un poco la evaluación de una formulación, ¿vale? Que hacemos en noviembre de 2020, uno de los seguimientos que hacemos en este equipo de Batra, ¿vale? Donde hacemos un planteamiento de un gran número de hipótesis de trabajo, ¿no? Como veis. Quizá una coordinación más tradicional, como decía Mari Carmen, pues íbamos única y exclusivamente con una información un poquito más psiquiátrica, una información un poquito más básica de que está más nervioso, está menos nervioso. Incluso en algunas ocasiones, es verdad que una persona con la que no contaba toda la información, pues ese gran cambio, ¿no? en este proyecto más especial de esta coordinación, pues empezamos a preparar los seguimientos de esta forma. Esta es una presentación más visual que vemos que es necesaria, pero que detrás existe ese informe multimodal, ¿vale? Que es un poquito más arduo, un poquito más extenso. Intentamos recoger toda la evaluación que encontramos, la formulación del caso y demás, ¿vale? Pero entendemos que tenemos que ser mucho más concretos y tenemos que ir directamente al grano, ¿no? Pues esta es una formulación, un ejemplo de formulación del caso de noviembre de 2020 del caso que venimos comentando de Violeta, ¿vale? Pues decimos la importancia de la intervención y la formulación atendiendo a multitud de variables para abordar. Por ejemplo, en su caso, ¿vale? A nivel médico, pues contamos con esa regulación hormonal, que también en un momento determinado vemos que es necesaria. Una de las hipótesis también de trabajo que nos planteamos tiene un implante, ¿vale? Para conseguir esa regulación hormonal. También el objetivo de la pérdida de peso, que nos encontramos ahí en marcha. Nos hemos encontrado con algo de reducción de peso, pero verdad que ahora mismo no es el objetivo en el que ponemos el foco principal, ¿vale? También a nivel médico recogemos esa epilepsia asintomática. Y aquí me detengo porque también creo que es un factor crucial e importante en este ejemplo de caso, pero en el resto de ejemplos que venimos un poco abordando con el equipo de salud mental,
La verdad es que no podemos estar más agradecidos porque en casi todos los ejemplos, en todos los casos, pues siempre surge también alguna posible derivación, alguna posible indagación a nivel neurológico, a nivel de aparato digestivo, que la verdad es que nos encontramos con unas facilidades y con un apoyo que, vamos, no tenemos capacidad para agradecérselo a Mari Carmen, a Nieves, a Ernesto, al resto del equipo también de psicólogas, porque es así, o sea, en las coordinaciones empezamos un poco a hablar de posibles hipótesis, posibles variables que pueden interferir en el problema de conducta y surgen realmente derivaciones y consultas a otros especialistas con las que, bueno, pues nosotros no tenemos capacidad como profesionales de AFAS a poder llegar a hacer esa indagación. Y fuera de este ejemplo, pues contamos con ejemplos muy interesantes de verdad que conseguimos esa colaboración, pues también el ejemplo que ponía Mari Carmen, analíticas a personas con TEA, con las que sabemos que incorporar un tratamiento farmacológico, ¿no? Que nos comentaban, eh, eh, bueno, las especialistas, ¿no? De salud mental, ellas dos, que nos contaban que para incorporar cierto tratamiento farmacológico sería necesario un seguimiento mucho más específico, pues el llegar a colaborar hasta el punto de que una persona de nuestros recursos de día, el hacérsele aquí la analítica en un contexto un poquito más conocido y más familiar, pues a través de esa vía poder incorporar ciertos tratamientos farmacológicos que en ese momento se consideraban importantes, ¿vale? Por eso me he tenido aquí un poco en esa epilepsia sintomática porque conseguimos una colaboración bastante importante, bastante enriquecedora. Y bueno, a nivel médico, pues entendemos también que una de las variables importantes es mantener esos cuidados y ese tratamiento para mejorar la circulación de las varices, ¿no? Un factor muy importante que llega el verano y le produce cierta tristeza, cierta sensación de no verse bien. Pues, por ejemplo, hay una de las variables también que recogemos y que es muy importante. Y, por ejemplo, en ese plan de acción de esta persona, con esta formulación, pues esta persona va a presoterapia para su tratamiento, ¿vale? Bueno, a nivel psiquiátrico, yo voy tirando Nieves, pero tú puedes intervenir cuando tú quieras, ¿vale? O sea que el caso es un poco para compartir. A nivel psiquiátrico, pues lo mismo. Planteamos esos ajustes de medicación, siempre los revisamos, presentamos un poco la evolución a nivel conductual y es verdad que, bueno, Nieves nos lo va a poder ahora comentar un poquito más detenidamente. Pues encontramos que hay un momento en el que se introduce una medicación que necesita también un seguimiento a nivel bioquímico un poquito más específico. Bueno, se hace esa apuesta y la verdad es que empezamos a encontrarnos con resultados mucho más positivos. Y ponemos también la bajada ribotril porque, bueno, pues en la última coordinación de seguimiento, que además fue la semana pasada, de estos seguimientos más individualizados, ¿no? Que hacemos, como comentaba Rafa, una coordinación al mes es con el equipo de Batra y el siguiente mes, pues esa coordinación con el psiquiatra de referencia y en este caso, Violeta, pues habla con su psiquiatra de referencia, como es Nieves, por ejemplo, y como Violeta tiene esa capacidad para poder hablar y poder establecer esa relación terapéutica, pues lo hace. Las personas que no tienen esa capacidad, pues reformulamos un poco cómo es esa relación terapéutica. Y pongo la baja ribotril porque, pues bueno, pues en la última coordinación se hace una pequeña baja de ribotril porque también la persona lo demanda, quiere verse reforzado y se le refuerza, ¿no? Hay una estabilidad conductual, pues se refuerza. Seguimos con esa evaluación psicopatológica y evolución en todo momento, ¿vale? Y bueno, pues también como aspecto importante a nivel psiquiátrico, pues esas negativas, tomar medicación o siempre su intención de bajar, ¿vale? A nivel psicológico, pues por supuesto, continuamente ese registro de conductas para hacer un mejor análisis y una mejor comprensión de las cosas que están pasando. Por supuesto, la evaluación y apoyo en crisis. Violeta tiene seguimiento, podría decir semanal, pero prácticamente diario. Siempre necesita a lo mejor todas las mañanas ver a su psicóloga, en este caso a nuestra compañera María Ángeles, ¿vale? Pues un ratito todas las mañanas también. Y es un factor también muy importante para ella, porque ya encara el día a lo mejor de forma diferente. Con las demandas que a lo mejor a ella le pueden surgir día a día. Igual que, por ejemplo, el planteamiento de objetivos, también trabajo muy exhaustivo con la familia. Para, bueno, pues también ese aumento de autoestima, relaciones significativas. Y en cuarto lugar, ¿vale? Ecológica, en este caso, en este ejemplo de Violeta, muy importante, ¿vale? Trabajar en ese apoyo familiar, darle también estrategias, buscar ese apoyo también de la familia hacia Violeta, que es muy importante, ¿no? Como he hecho esa presentación, muy importante para Violeta sentirse querida, sentirse arropada. Pero fijaos, también está un punto en el que la madre es muy mayor, empieza a acusar con deterioro cognitivo, ya no puede ir tanto a casa. Y se va a empezar a establecer los trámites de proceso de tutela.
porque las hermanas pues, no pueden hacerse cargo a nivel bueno, administrativo, seguirán siendo sus hermanas. Y entendemos que aquí también tendremos un factor clave a trabajar con este ejemplo que os cuento, pues una persona que incluso tiene esos sentimientos de abandono, pues a ver cómo encaja, ¿no? Ese proceso de tutela. O sea que no podemos dejar de seguir trabajando porque tenemos aquí, bueno, etapas que empezar luego a abordar muy importantes, ¿no? Igual que, por ejemplo, un factor clave, ¿vale? En la estabilidad de las personas, bueno, de nuestros recursos es tener pautas en 3 niveles, empezar a hablar de prevención primaria, ¿vale? Que las personas que tienen problemas de conducta significativos y necesidades complejas, ¿no? Pues que todo el personal que trabaja con esas personas, que apoya, tiene que tener muy claro cómo prevenir, ¿no? Esa parte verde que sea lo más extensa y lo más amplia posible, que es importante para la persona para realmente prevenir, ¿no? Que se produzcan esas crisis de conducta. Pues este ejemplo de Violeta también hay una pauta en común que revisamos frecuentemente, revisamos con atención directa, porque, bueno, pues los técnicos, los psicólogos no estamos siempre y el éxito es que las personas de apoyo que están en el día a día con las personas con problemas de conducta realmente sepan qué hacer, ¿vale? Siempre tienen un teléfono y algún psicólogo de guardia que viene en cualquier momento, pero es muy importante que tengan una pauta de intervención clara, ¿no? Y que sepan qué hacer para prevenir los problemas de conducta, ¿vale? Y bueno, también con un análisis que hacemos, pues que existe una gran estabilidad conductual durante este tiempo, en tiempo de aislamiento, de pandemia. Ella pasó también el virus, estuvo en unas condiciones de aislamiento, ¿vale? Con un grupo también de personas que tenían bueno, el virus y está respondiendo muy bien, ¿vale? Pero a la vez, bueno, pues se está resultando un poquito difícil porque es ese pez que se muerde la cola porque nos demanda ir a casa, es muy importante para ir a casa y le genera mucha inestabilidad ver que otros compañeros puedan irse porque cumplan un poco los criterios, cumplan con la normativa y ella, pues, la familia no puede acogerla ahora mismo. Pues ahí estamos un poco en ese momento de darle apoyo, pero a la vez está respondiendo muy bien, ¿vale? Vale, esta es la herramienta, ¿vale? Que os ha comentado también Rafa, que también recogemos aquí con el ejemplo de Violeta, donde siempre, pues bueno, intentamos hacer ese registro de cambios de medicación, ¿vale? En interacción con la evaluación de conducta, ¿vale? Con los efectos secundarios de medicación, con los controles bioquímicos que corresponden a hacer a lo mejor a esta persona, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que hacemos es, después de las reuniones de seguimiento, plasmamos la medicación. Si se mantiene bien, si hay algún cambio, pues lo podemos poner en colores de subida y de bajada para que visualmente tenemos un evolutivo, ¿vale? De toda la medicación y también la justificación de por qué se hace, ¿no? Y intentamos también siempre asociarlo, pues, a registro de conducta ABC, pues si hay algún problema de agitación, si hay un problema de incremento de problemas de conducta o un efecto secundario que quizá pues hay que asumir, hay que tener en cuenta, ¿vale? Intentamos ir un poco recogiendo esos cambios. Bueno, aquí recogemos también un poco la evolución de la pauta general de Violeta, ¿vale? A grandes rasgos, ¿vale? Porque aquí lo ponemos por años, pero dentro de esos años, pues según los ingresos hospitalarios, pues se van haciendo pequeñas modificaciones y bueno, pues llegamos a la pauta actual, ¿vale? Y no me demoro más porque, bueno, pues voy ya justo de tiempo. Nada, aquí solamente recogemos el patrón de conducta actual que nos encontramos, ¿vale? Porque no ha habido episodios de agresividad significativos en este último año. Ha bajado su intensidad en las demandas. Los antecedentes actuales en inestabilidad son conflictos con compañeros, más mínimos, de mayor frecuencia, bueno, con mayor frecuencia negativas a trabajar o a comer, pero, bueno, que se quedan ahí, ¿vale? En esas juntas de aislamiento, no presentan juntas de huida, sí, manifiesta, ¿vale? Sensaciones de preocupación por su imagen personal, pero también mucho menos, no hace tanta referencia al peso. Y bueno, pues con esta suspicacia, como siempre, inestabilidad, pero todo mucho más controlado. Y bueno, pues una evaluación general que hacemos es que el apoyo farmacológico, por supuesto, está ayudando a la gestión de esas circunstancias estresantes, junto con el apoyo en la gestión pues en el resto de áreas, ¿no? Que, como decía, que abordábamos. Y ahora mismo, bueno, con una puntuación de unos de 10, ¿no? Con ese seguimiento que hacemos. Igual, no me detengo aquí, es la plantilla de cierre que planteamos, donde, bueno, pues después de esa coordinación EBATRA, tenemos un objetivo común, que es mejorar esa estabilidad emocional y conductual de Violeta. Tenemos un plan de acción, ¿vale? Según esa formulación del caso, de cómo lo podemos hacer, pues planteamos una serie de estrategias.
También qué resultados queremos conseguir, ¿vale? Intentamos definirlo lo máximo posible, de la forma más objetiva posible, y nos marcamos un plazo razonable para sacar conclusiones. Por ejemplo, aunque esta persona pues tiene sus seguimientos cada 2 meses y tiene muy buena relación terapéutica, pero en este proyecto más especial, pues nos marcamos, por ejemplo, 6 meses para volver otra vez a evidenciar todos los resultados y este trabajo que realmente es bastante extenso, ¿no? Nada, por último, pues es verdad que aquí muestro una imagen, ¿vale? Como digo, de este jueves pasado, en el que Violeta pues tenía su reunión de seguimiento individual en este caso con Nieves, ¿vale? Pero vamos, que podría ser cualquier otra persona, con Mari Carmen, con Ernesto, con Sonia, ¿vale? En el que, bueno, no queremos dejar de pasar esta oportunidad de agradecerles realmente pues que estén colaborando con nosotros, que estén tan motivadas, que estén mostrando esta cercanía, esta colaboración, como digo, porque realmente es uno de los éxitos, ¿no? de los resultados que estamos consiguiendo en nuestras personas con problemas significativos de conducta, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el ejemplo de que para esta persona, para Violeta, pues es muy importante charlar con Nieves en este caso, que además estaba en su casa Nieves y se hizo ese seguimiento porque tocaba. Y bueno, y tienen una relación terapéutica pues muy buena y hay mucha confianza y se pueden llegar también a acuerdos muy fácilmente, ¿vale? Y Nieves, yo lo he hecho de tirón, pero tú ya nos hablas un poquito lo que quieras a nivel farmacológico, lo que quieras. Bueno, yo la verdad es que no tengo nada más que añadir porque lo has dicho todo muy bien, muy completo. No sé, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha? Vale. En principio lo has explicado perfectamente. Yo simplemente por lo que a mí me respecta del caso, en este caso en concreto, que es el que estamos exponiendo, pues que cuando llega el momento de que tiene entra en bucle, empieza a tener ingresos hospitalarios y que vemos que los ingresos efectivamente van incrementando medicación, pero no es la solución porque ella también tiene efectos secundarios y además las conductas agresivas van en escalada y ya está en riesgo tanto ella como las auxiliares, incluso puede llegar a afectar a otros compañeros, es cuando nos paramos a pensar, gracias a estos espacios que tenemos, decimos, ¿qué podemos hacer? Esta no es la solución y sí que se inicia tratamiento con clozapina. Yo, por la trayectoria que llevaba hasta la fecha, la paciente, pues en un principio es un tratamiento que no te planteas porque implica un seguimiento, unas analíticas, bueno, después de las semanales, unas analíticas mensuales. Pero sí que es verdad que cuando lo planteamos, balanceamos el caso, beneficios y contras, sí que vemos que se puede beneficiar. Y sí que la verdad es que con la trayectoria que llevaba, con el inicio de la clozapina a dosis pequeñas para, sobre todo, el tratamiento de esa agresividad tan importante, yo creo que es el inicio de la mejoría. Pero simplemente destacar que esta introducción de medicación no hubiese podido servir para nada sin una coordinación con el equipo de Batra. ¿Por qué? Pues porque, claro, pues necesitamos hacer las analíticas mensuales. Luego, gracias a esas analíticas mensuales, nos dimos cuenta que en un viaje a su casa, después de un periodo importante de estabilidad, llegó bien de este viaje, pero a los pocos días empezó a tener una somnolencia muy importante. Gracias a las analíticas regulares vimos que tenía, pues bueno, pues se había intoxicado. ¿Por qué? Pues porque en su casa no le habían dado la medicación. Ya a la vuelta, pues le había dado la medicación, había tenido una intoxicación. Bueno, esto gracias al seguimiento que hicimos, del hospital nos llamaron para decirnos que la analítica estaba alterada, nos coordinamos, le hicieron rápidamente una analítica de urgencias, hicimos un seguimiento y la verdad es que no quedó en nada, se fue recuperando poquito a poquito
Y bueno, y la verdad es que hemos necesitado hacer varios ajustes de tratamiento, pero que cada vez hemos necesitado, gracias a estas coordinaciones, muchas veces por teléfono, se ha podido reconducir la situación sin llegar a un ingreso. Y la verdad es que ahora lleva 1 año y medio de mayor estabilidad. Y lo importante es que en este caso, como en la mayoría, pero que cada uno de los factores, tanto el ambiente de la estructura del centro es muy importante. Tener en cuenta la situación familiar es fundamental, y luego también estos rasgos de carácter que, aunque si bien ella no tiene un trastorno límite de personalidad, no tiene un trastorno bipolar, no tiene un trastorno obsesivo-compulsivo, sí que tiene rasgos de carácter, rasgos que si a nivel psicológico no se entienden y no se reconducen, no se saben reconducir, pues el tratamiento farmacológico que le pones tampoco sirve. Es decir, que en este caso es un ejemplo magnífico para que ver que tanto desde el área psicológica es fundamental, el ambiente es fundamental, y luego estos ajustes farmacológicos que, claro, es como el tornillo que aprietas gracias a todo este trabajo que están haciendo en AFAS los compañeros. Así es que nada más que decir. José Miguel, yo no tengo nada más que decir. No, os oigo. Sí. Muy bien, Vale. Muchísimas gracias, Nieves, y al resto de los compañeros. José Miguel, si quieres comentar alguna cuestión. José Miguel, sí, si querías comentar alguna cuestión. No, por nuestra parte igual. Vamos, finalizar ya con este ejemplo práctico en el que se pudiese ver, bueno, cómo es el día a día, cómo se trabaja con un perfil concreto, ¿vale? Como digo. Y bueno, para que se viese también cómo lo hacemos, ¿no? Cómo podemos llegar a conseguir estos resultados personales satisfactorios, que es nuestro principal objetivo, ¿no? De cada persona pues tenga sus propios resultados personales. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4. Creo que ha sido una ponencia excelente. Y bueno, si queréis, pasamos a las preguntas. Tenemos varias preguntas que nos hacen algunas personas. Manoli nos pregunta, en el trabajo en equipo, en la estructura del área ecológica, ¿esto cómo se interpreta? ¿Qué queréis decir con este área? Rafa, si quieres, sí. Vale. Bueno, sí, digamos que de las 4 patas, digamos, de esta estructura multimodal, la parte ecológica se refiere a todo lo que tiene que ver con lo social, con el entorno inmediato de la persona. Tanto las condiciones de su vivienda, de su trabajo, de actividad que desarrolla en el día a día, como de sus relaciones interpersonales, relaciones con la familia. Toda esa parte es la que recogemos en el área ecológica. Y bueno, pues en este caso, pues tiene siempre muchísima importancia en todas las personas. En nuestra vida la parte social es fundamental, pero también pues tenemos que tener en cuenta que muchas de las personas viven en un entorno institucional, que no nos gustaría que fuera así, pero bueno, ya el modelo irá cambiando, ojalá que más pronto que tarde, pero bueno, eso también condiciona mucho y también requiere de una mayor coordinación por parte de los apoyos de la persona, ¿no? Para poder más o menos ofrecer las mismas respuestas, el mismo planteamiento, porque por la vida de estas personas, pues tristemente pasan muchos profesionales. Entonces, ese alineamiento es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Nos pregunta Beatriz, habitualmente y en este ámbito más nos encontramos con personas etiquetadas como no rehabilitables o con capacidad de recuperación. La pregunta, aunque es algo genérica, se refiere a, me gustaría saber en vuestra experiencia en qué consideráis que se suele fallar, ¿no? ¿Es realmente una carencia de la persona o más bien una falta de recursos o de conocimientos en el modelo de trabajo? ¿Cuál sería vuestra recomendación en estos casos? No sé qué queráis. Yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero no sé si, José Miguel, no sé si quieres hacer algún comentario al respecto. Bueno, sí es verdad que nos podemos encontrar en ciertos momentos. Es verdad que bueno, voy a dar una respuesta muy breve, muy rápida, o una reflexión así rápida por el tiempo y por todo, ¿no?
Es verdad que es difícil encajar dentro del mismo patrón quizá todas las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque entendemos que el espectro es muy amplio, ¿no? A lo mejor con el concepto de no rehabilitables, no sé, me surge un poquito más, o viene un poquito más a la cabeza personas con grandes, ¿no? Necesidades de apoyo extensionalizado, no lo sé. Es un término de rehabilitación que es verdad que yo llevo poco tiempo, pero es que en este mundo, ¿no? Pero que intentamos cada vez deshacernos mucho más desde el modelo social, del modelo de apoyos, porque todas las personas, ¿no? Pueden tener apoyos específicos. Entiendo que quizá esa pregunta, ¿no? Venga un poco en relación a veces la frustración, la desesperación, con la indefensión que podemos tener en nuestro colectivo con personas a lo mejor con problemas de conducta, pues como digo, muy significativo, ¿no? Tengan más o menos necesidad de apoyo. Y bueno, yo creo que lo que venimos un poco a plantear con nuestro proyecto, o que venimos un poco reflexionando en estos años, es que es fundamental la formación. Para nosotros fue clave el ampliar un poco nuestra perspectiva de mirada, y quizás lo que en algún momento puedes entender que una persona pues no sea, o sea, ¿no? Como en el término que nos preguntan, ¿no? Que no sea rehabilitable, que no haya otras posibilidades de cambio o de recuperación, quizá es porque no estemos teniendo una perspectiva lo más amplia y extensa posible. Al menos nosotros queremos tener esa visión optimista, ¿no? de la discapacidad. Y bueno, cuando se hace un planteamiento lo más amplio, lo más extenso posible, pues siempre se encuentran respuestas, y respuestas pues de todo tipo, ¿no? Dentro de un enfoque biopsicosocial, y que, bueno, que todas las partes, iba a decir la parte ecológica y la parte social, que también habrá que evaluarnos a nosotros como contexto y como entorno, y si somos un entorno favorable para la persona, pero es que cualquiera de las 4 variables es muy importante. Y lo hago más a modo de reflexión, no sé si respondo muy bien a la pregunta. Muy bien, José Miguel, muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas más, pero por el tiempo, si os parece, os voy a hacer una última que nos pregunta Maite. Aparte de compartir las herramientas y modelos en todo el proceso, ¿tenéis establecido algún sistema de comunicación interno dentro del equipo? Sesiones de evaluación, reuniones, comunicación online y con la persona y con las familias. No sé si queréis responder alguna de las personas, Mari Carmen o Nieves. Sí, Mari Carmen. Pues sí, como he comentado, inicialmente, de hecho, el proyecto no se inició por lo que hemos expuesto, vamos a decirlo así. Lo que hemos expuesto ha sido la evolución de una coordinación previa que nosotros ya teníamos. Nosotros ya teníamos una estructura de coordinación, como he comentado, mensual con los pacientes, a las citas con los pacientes podían asistir también los familiares que lo desearan. Sí que es cierto que con el tiempo los familiares están participando cada vez menos, pero bueno, todavía algunos participan. Entonces, la estructura basal de lo que son las citas habituales del paciente y las coordinaciones habituales por paciente, por decirlo de alguna forma, se mantienen. O sea, esas son las mismas desde que empezamos a ver que había que hacer una atención un poco diferente y lo pusimos en marcha, eso se ha mantenido. La coordinación se hace en ocasiones vía email, se hace en ocasiones por teléfono, o sea, vía email por el corporativo, ¿no? Cuando hay alguna cuestión que se tiene que plantear de preferencia en la atención a algún paciente o alguna cosa similar, o telefónica. O bien en las propias citas de los pacientes, al final pues siempre se deja un espacio para si hay que comentar algo extra sobre algún paciente que vaya a requerir alguna atención antes. Entonces ya digo, el tema está en que fue al revés. Primero existía la coordinación previa y la atención, y los pacientes también participan de la evaluación y participan del tratamiento. O sea, cuando vienen a nuestra consulta se les explica qué es lo que estamos haciendo. A ver, siempre y cuando sean capaces de comprenderlo. Si tienen una dificultad en la capacidad de comprensión, no. Pero si están capacitados para comprenderlo, se les explica qué es lo que estamos haciendo, y así se ha hecho. Y de hecho, cuando hemos hecho algunas reuniones en las que hemos participado varios integrantes del equipo, con lo cual sí que, ya digo que el tema es que la estructura es más bien al revés. Primero se inició con la coordinación, la atención a pacientes y a familiares, dando una estructura, y esto surgió después. Es como una sublimación de todo lo que
bueno, pues como intentar perfeccionar, que nos lo propusieron y a nosotros nos pareció genial, vamos, porque la mayor parte del trabajo lo hacen ellos, o sea, que es que muy bien, vamos. Muchísimas gracias, María Carmen. Bueno, lo vamos a dejar aquí por el tiempo. Y bueno, agradeceros una vez más, no sé si habéis tenido la posibilidad de leer el chat, felicitaciones por parte de las personas que han estado escuchando el seminario, de muchas de las personas que están escuchándolo. Y bueno, recordad que al final del seminario, cuando salgáis de la reunión, vais a tener una pequeña evaluación de 7 preguntas, se hacen 5 minutos, que a nosotros nos ayudará muchísimo para poder seguir mejorando y que, por supuesto, compartiremos con todos los ponentes y con la Coordinación de Salud Mental Regional. Pues muchísimas gracias una vez más por el esfuerzo, el trabajo magnífico que estáis realizando. Y bueno, aunque ya os lo hemos pedido unas cuantas veces que expongáis esto queda grabado, con lo cual ya no será necesario que nos lo contéis más. espero que en otros contextos, ¿no? Más con carácter formativo, pues quizás pueda surgir también estas posibilidades, pero como seminario os agradecemos muchísimo el que hayamos varias veces pedido que lo expongáis. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo grande y nos veremos próximamente. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.